En la sesión del día de hoy vamos a resolver un ejemplo práctico en donde vamos a observar cómo es que un cambio de sección en la pieza que vamos a diseñar puede provocar una concentración de esfuerzos. Vamos a identificar cuál es el tipo de carga que se le está aplicando a la pieza. Hay que identificar el tipo de sección transversal que vamos a tener en la pieza a diseñar, y en función de esos parámetros vamos a definir la magnitud de los niveles de concentración de esfuerzos que se van a observar alrededor de ese cambio de sección. El ejemplo dice lo siguiente: la figura muestra una sección de una máquina que consiste en una barra que está montada sobre unos resortes. La pieza está sometida a una carga variable de tensión. Si tenemos una carga variable, ya sabemos que esta barra va a estar sometido a esfuerzos variables y por lo tanto en algún momento en la vida útil de esta pieza se puede fatigar. El material con la que se construye la barra es un acero SAE 1080 laminado en caliente. Determine el factor de concentración de esfuerzos que se desarrollan alrededor del barreno de media pulgada. Bueno, pues para resolver este problema, síganme a la libreta. Bien, pues ya estamos listos aquí en la libreta para resolver este problema de factor de concentración de esfuerzos a la fatiga, conocido como KF. Tenemos la pieza, la cual le vamos a realizar un barreno exactamente a la mitad de esta placa. El diámetro de ese barreno es de media pulgada. El ancho de la placa es 1.5 pulgadas, y si hacemos un corte en el plano AA y lo ponemos aquí enfrente, nos damos cuenta que la sección transversal es una sección rectangular de 1.5 pulgadas por media pulgada. Lo que queremos saber aquí es lo siguiente: sabemos que la carga, de acuerdo al problema, es una carga de tensión, y esta carga de tensión o compresión es variable. Eso va a provocar que esta pieza se alargue, se contraiga, se alargue, se contraiga, y eso en algún momento de la pieza va a provocar fatiga si es que no se diseñó adecuadamente. Independientemente si la pieza tiene una vida útil finita o infinita, en el momento en que nosotros hagamos un cambio de sección en la pieza que vamos a diseñar, en la vecindad o alrededor de ese cambio de sección se van a concentrar los esfuerzos. Esto quiere decir que va a existir una zona en donde los esfuerzos van a ser mayores a los esfuerzos que están alejados de esa zona de concentración de esfuerzos. Por lo tanto, el valor KF nos va a indicar en esa sección donde se concentran los esfuerzos, nos va a decir cuántas veces más se van a concentrar los esfuerzos o cuántas veces más se va a tener el valor de esfuerzo nominal que tengamos en el resto de la pieza. Repito, el valor que nos indica el factor de concentración de esfuerzos nos va a decir cuántas veces más se concentran los esfuerzos en esa zona comparados con el esfuerzo nominal que tengamos en el resto de la pieza. La ecuación que vamos a utilizar para encontrar el factor de concentración de esfuerzos a la fatiga es igual a 1 más Q, que es la sensibilidad de la muesca,
que multiplica el valor KT menos 1. Por lo tanto, el primer valor que vamos a encontrar va a ser la sensibilidad a la muesca. ¿Y este valor cómo lo encontramos? Si recuerdan, en la sesión pasada o en el video anterior, identificamos unas gráficas para encontrar dicho valor. Estas gráficas, como lo pueden ver ahorita en el video, es una gráfica que va a depender del tipo de carga que yo vaya a aplicar. En este caso, la carga que vamos a aplicar es una carga de tensión o compresión, que es una carga axial. Por lo tanto, vamos a utilizar una figura, que es la que aparece, como les digo, aquí en el video. Si recuerdan, aquí nosotros tenemos que ubicar dos valores. En el eje de las X tenemos el radio de ese cambio de sección. Esto quiere decir que para este problema el radio va a identificar el radio que tenga este barreno. Si el diámetro es 0.5 pulgadas, por lo tanto el radio va a ser 0.25 pulgadas. ¿Qué otro valor ocupamos conocer? Ocupamos conocer el SUT del material que vamos a utilizar. Y el material que vamos a usar para este problema es un SAE 1080 laminado en caliente. Si vemos la tabla, que es la que está apareciendo en estos momentos, el SUT para este material es de 112 kPsi. Ahora sí, con estos dos valores nos vamos a la gráfica, va a aparecer aquí una vez más. Si nos damos cuenta, en el eje de las X aparece hasta 0.16 el radio de muesca y nosotros aquí tenemos 0.25. Como la gráfica, el máximo que tenemos a la derecha es 0.16, vamos a considerar que el 0.25 es el 0.16 y nos vamos hacia arriba. ¿En cuál de las cuatro curvas que tenemos en una línea continua nos vamos a detener? Nos vamos a detener en la gráfica o en la curva que esté más próximo al de valor de 112 kPsi, que en este caso es la segunda curva de abajo hacia arriba. Identificamos ese valor, chocamos con el 0.16, nos vamos hacia la izquierda y aproximadamente, porque aquí es muy relativo, aproximadamente yo tengo un valor Q con estas dos condiciones de 0.88. Ustedes se dirán, este método es un método muy aleatorio, es un método muy arbitrario. ¿Por qué les digo que funciona de esta manera? Las cuatro curvas después del valor de 0.16 prácticamente se mantienen constantes. Entonces, a pesar de que yo aumente el radio de muesca, como las curvas se mantienen casi horizontal, los valores de sensibilidad a la muesca son valores que no varían demasiado. Para que me crean esta parte que les estoy comentando, hay un método que aparece en el mismo libro que obtuvimos estas gráficas, que es el libro de diseño de elementos de máquinas de Shigley. En ese libro hay una ecuación. Esa ecuación
se llama la ecuación de Neuber. Ecuación de Neuber. En esta ecuación nos relaciona la sensibilidad a la muesca a través de esta ecuación, donde la raíz de A es la constante de Neuber y el radio está relacionado con la letra R. ¿Cómo encontramos el valor A, que es la constante de Neuber, y cómo encontramos el valor R? Sencillo. La constante de Neuber, que es la raíz de A, es igual a 0.246 menos 3.08 por 10 a la menos 3 por el SUT más 1.51 por 10 a la menos 5 que multiplica el SUT elevado al cuadrado menos 2.67 por 10 a la menos 8 que multiplica el SUT elevado al cubo. En esta ecuación debe ir en kilo PSI. Por lo tanto, la constante de Neuber es 0.246 menos 3.08 por 10 a la menos 3 por 112 más 1.51 por 10 a la menos 5 por 112 al cuadrado menos 2.67 por 10 a la menos 8 por 112 elevado al cubo. Si realizamos esta operación, la constante de Neuber nos da un valor de 0.5294. Y la raíz del radio es raíz de 0.25. Esto es igual a 0.5. Si metemos los valores a la ecuación, nos va a quedar que es 1 más la constante de Neuber, 0.5294 entre 0.5. Y este valor nos da 0.9042. Entonces, si nos damos cuenta, el valor que lo obtuvimos de forma gráfica tiene una aproximación aceptable respecto a el valor que encontramos de la sensibilidad de la muesca a través de la ecuación de Neuber. Le quise mostrar ambos métodos. Para mí el más viable es este, cuando no tenemos valores que aparezcan en la gráfica. Si este problema hubiéramos tenido un radio de muesca, por ejemplo, de 0.15 pulgadas, entonces yo sin dudarlo hubiera aplicado la forma gráfica para encontrar ese valor Q. Pero como no aparece, es mejor tener un poquito más de precisión y, aunque sea un poco más tardado, utilizar esta ecuación de Neuber. Bien, pues ya tenemos la sensibilidad a la muesca de este barreno, construido la placa con un material 1080 laminado en caliente. El siguiente paso
va a ser encontrar el factor de concentración de esfuerzos estático, o también conocido como KT. Para encontrar este valor nos vamos a apoyar de igual manera en la gráfica que va a aparecer en estos momentos. Si nos damos cuenta, en esta gráfica, en el eje de las X, ocupamos la relación D entre W, donde el valor D corresponde al diámetro del barreno, que en este caso es 0.5 pulgadas. Y el parámetro W viene siendo el ancho de esta placa, que es 1.5 pulgadas. Por lo tanto, si hacemos esta operación, la relación D entre W va a ser igual a 0.333. Esta gráfica, que corresponde a una placa rectangular sometida a un esfuerzo axial, solamente tenemos una curva. Nos ubicamos en 0.33, aquí va a ser igual de forma gráfica, 0.33, subimos, chocamos con la curva y aproximadamente tenemos un valor de KT igual a 2.3. Ahora, como ya conozco la sensibilidad a la muesca y ya conozco el valor del factor de concentración de esfuerzos estático, ya podemos aplicar la ecuación QF es igual a 1 más el valor Q, que es 0.9042, multiplicado por 2.3 menos 1. Y esto resulta un valor de 1 más 0.9024 por y nos da un valor de 2.17. Este valor KF físicamente, ¿qué nos indica? Si yo tengo un valor nominal de esfuerzo de 100 PSI, ese valor nominal se refiere a una zona alejada de la concentración de esfuerzos. Entonces, si yo tengo un valor en la zona nominal de esfuerzos de 100, el 2.7 me indica que alrededor del cambio de sección provocado por la concentración de esfuerzos, yo voy a tener un esfuerzo de 217, mientras que a las afueras o alejados de este cambio de sección, yo tengo un valor de esfuerzo de 100. Por eso decíamos que cuando tenemos cambio de sección en una pieza es muy importante enfocarnos en esos puntos, porque ahí es donde aparecen la plasticidad local en el material, provocando que aparecieran grietas, se propagaran y se fracturara la pieza. Aquí está el motivo del por qué es importante fijarnos bien en los cambios de sección, porque va a ser 2.17 veces más alto el valor en esta zona de concentración de esfuerzos que en puntos que están alejados de ese cambio de sección. Con este ejemplo quiero transmitirles
la importancia de este punto cuando estamos analizando piezas sometidas a fatiga. Bien, entonces por lo pronto es todo en esta sesión y nos vemos en la próxima.